Bueno, pues ya estamos a jueves. Para el día de hoy hemos programado una actividad en la que nos adentraremos en dos grandes obras de arte que seguro conocéis: El Jardín de las Delicias del Bosco y Las Meninas de Velázquez. A través de dos vídeos conoceremos un poco más sobre estas obras, sus personajes, su simbología y, ojo, que hay alguna sorpresilla. Para finalizar la jornada podremos ver la tercera sesión del taller de cuerpo y danza a moverse. Esperamos que disfrutéis mucho de estas actividades y paséis un buen día. La obra que hoy presentamos es El Jardín de las Delicias del Bosco. Es un cuadro con mucho misterio, enigmático, que tiene muchas cosas que no sabemos qué significan, que no sabemos lo que el Bosco ha querido decir con ellas. Es una de las pinturas más populares del Museo del Prado y su sala es una de las más visitadas junto con la de las Meninas. Realmente no sabemos tampoco cuándo fue exactamente pintado, se le sitúa alrededor del año 1500. Y lo que vemos es un tanto extraño. Es un gran tríptico, sin duda, pero no está pintado para una iglesia, que es para donde se pintan los trípticos, sino que su destino fue una colección particular. Tiene dos presentaciones, la que vemos en la sala del museo, abierto, o bien abatiendo los paneles laterales en su configuración cerrado. El tríptico cerrado presenta el tercer día de la creación. El Bosco sigue las convenciones de la época y presenta la tierra de forma plana, con el alrededor con agua, mucha vegetación encerrada en una esfera, arriba el cielo con las nubes. En el extremo superior izquierdo aparece la figura de Dios, Dios Padre Creador, con un libro en las manos, razonablemente la Biblia, en donde le vemos que está separado de la Tierra, separado del globo terrestre. Porque estamos en el tercer día de la creación, según el libro del Génesis, día en el que Dios empieza a crear el mundo, crea la Tierra, pero aún no hay habitantes y sobre todo aún no hay luz del sol, con lo cual no hay color. Y por eso pensamos que el Bosco representa el tríptico cerrado con este tono monocromo. La clave para situar el momento elegido está en unas inscripciones situadas en la parte de arriba de la tabla. Son inscripciones que proceden de los Salmos de David y que en latín y con letras góticas doradas nos dicen en la izquierda ipse dixit et facta sunt, es decir, lo dijo y todo fue hecho, y en la derecha ipsi mandavit et creata sunt, lo ordenó y todo fue creado. Bien, y ya situado el contexto, pasamos al tríptico abierto. El tríptico abierto contrasta por la brillantez de su color con el reverso, obviamente era monocromo. Presenta un mundo ideal, típicamente bosquiano, extraño, en donde hay muchas figuras geométricas que parecen provenir o del mundo de los sueños o también del mundo de las parábolas. Tiene tres paneles distribuidos en tres planos superpuestos gracias a la elevación de la línea del horizonte que es común. En este tríptico hay tres escenas. A la izquierda, en el lateral izquierdo, nos enseña la creación de Eva, la fuente de la vida. En la derecha muestra el infierno y en el centro, que da nombre al tríptico, el jardín de las delicias, el jardín de los placeres de la vida. Entre paraíso e infierno, estas delicias no son sino alusiones al pecado que muestra a la humanidad disfrutando, entregada a los placeres mundanos. Ahora vamos a ver el tríptico en su lateral izquierdo. En esta tabla
el Bosco presenta la fuente de los 4 ríos del paraíso junto con el árbol de la ciencia del bien y del mal, con la serpiente enrollada en su tronco, y abajo nos presenta una imagen de Dios identificado por sus rasgos con Cristo entre Adán y Eva. Es realmente la presentación de Eva a Adán, lo que no es muy frecuente en las representaciones del paraíso. A la izquierda tenemos un drago que simboliza el árbol de la vida. En la escena central, que da nombre, como hemos dicho, al tríptico, está el Jardín de las Delicias. Y lo que vemos es lo que sucede con ese mundo creado, paraíso terrenal, libre del pecado. Nos muestra una población de muchas figuras humanas mostradas en parejas o en grupos, con animales, plantas y frutas. El tamaño de los animales, bien sean reales o fantásticos, siempre es muy superior a lo normal. También ocurre lo mismo con las frutas y las verduras. En el tríptico no hay duda de que, en el panel central no hay duda de que el Bosco lo que ha querido representar es el mundo entregado al pecado y pinta mujeres y hombres completamente desnudos, con una gran carga erótica y de deseo sexual, en la línea de lo que es común en todo el tríptico, que es el placer de la lujuria, del deseo sexual, aunque no es el único. Concretando las figuras humanas, vemos que hay gentes de blancos, negros, hombres, mujeres, caracterizado porque todos están desnudos, excepto esta pareja, que nos quiere decir que puede ser Adán y Eva cuando fueron ya expulsados del paraíso. También hay diferentes razas y bueno, tiene cierta curiosidad esta figura humana. Parece una mujer que está cubierta de pelo enteramente desde los pies al cuello, cosa que no ocurre con otras de las figuras. En la parte central, el Bosco representa un estanque lleno de mujeres jóvenes desnudas. Muchas de ellas, la mayoría, con un largo cabello rubio, del tipo de la Venus del mar, que era muy representada en la pintura europea de la época y que nos indica el deseo. Estas mujeres jóvenes están rodeadas por hombres, exclusivamente por hombres, también jóvenes, que montan animales, muchos de ellos cabalgaduras que son fantásticas y que nos parecen decir que su vida no está regida por la razón, sino por las pasiones. En la escena central hay muchísimos detalles también difíciles de interpretar. Podemos destacar quizá estas construcciones que están en la parte de arriba, donde se muestran 5 construcciones fantásticas sobre el agua. Una de ellas nos recuerda a la fuente de los 4 ríos del paraíso, pero resquebrajada, lo que nos da un índice de fragilidad, de lo efímero de las delicias a las que se entregan en esta tabla los habitantes de este jardín. Y esto también puede ser corroborado por otros elementos de la propia tabla, como es esta figura de amantes, pareja de amantes encerrados en un globo de cristal claramente resquebrajado, que por otra parte nos puede hacer recordar aquel viejo refrán flamenco de que la felicidad y el cristal se rompe pronto. Y ahora nos vamos a ir al lateral derecho. Y en la tercera tabla aparece el infierno, pero no es un infierno normal, es un infierno impresionante, el más impresionante de los que ha pintado el Bosco. Está caracterizado por los instrumentos musicales que se encuentran en su interior. Por eso se le denomina también el infierno musical. Estos instrumentos serán utilizados para torturar a los pecadores que emplean su tiempo en la música profana.
Desde el punto de vista de la tabla destaca esta figura central, el hombre árbol, que se asocia al demonio, tanto porque está pintado con tonos claros sobre fondo oscuro, como por sus dimensiones mucho más grandes que la del resto de los personajes. Y si en la tabla central era la lujuria el elemento dominante, en la tabla del infierno es naturalmente el castigo a los pecados capitales lo que domina. Por ejemplo, la avaricia, que está representada por este monstruo que devora hombres y los expulsa por el ano, e incluso ciertas clases sociales como el clero, que no estaba muy bien considerada en la época, a la que se alude en esta figura en donde vemos un cerdo con una toca de monja abrazando a un hombre desnudo. En fin, El Jardín de las Delicias es una obra de carácter moralizador, no exenta de pesimismo, en la que el Bosco insiste en lo efímero de los placeres pecaminosos representados en su tabla central. El pecado es el único punto de unión entre los tres trípticos. El pecado está presente en el mundo, pese a que se muestre como un paraíso terreno engañoso a los sentidos, porque al final el pecado va a ser siempre castigado en el infierno. La familia de Felipe IV, o las Meninas, como se conoce este cuadro desde mediados del siglo XIX, es, como sabemos, la obra más famosa de Diego Velázquez y está considerada una obra maestra de la pintura. Corresponde al último periodo del artista, su última década ya de plena madurez. De hecho, Velázquez pintó este cuadro solo 4 años antes de su muerte. Se trata de una pintura al óleo realizada sobre un lienzo de grandes dimensiones, mide 2,76 por casi 3,20 metros de alto, en el que las figuras que se sitúan en primer término están representadas a tamaño natural. Velázquez retrata en Las Meninas a 11 personas, todos personajes reales e identificados de la corte de Felipe IV. El tema central es el retrato de la infanta Margarita de Austria, una de las hijas de Felipe IV, y que está acompañada por sus 2 doncellas, las Meninas. A la derecha, la menina Isabel de Velasco, que está en actitud como de iniciar una reverencia, y a la izquierda de la infanta, la menina María Agustina Sarmiento, que le está ofreciendo agua a la infanta en un búcaro, que era una especie de vasija de arcilla. Pero ¿quiénes eran las meninas? Con el término menina, de origen portugués, se conocía a las acompañantes, normalmente de origen noble, que solían acompañar a la infanta actuando como una especie de doncellas de honor hasta su mayoría de edad. Volviendo a la infanta Margarita, comentar que en el cuadro aparenta tener unos 5 años de edad, y este dato es importante porque ha servido para estimar la fecha en la que Velázquez pudo pintar este cuadro, porque Las Meninas, como muchas de las obras del pintor, están sin fechar y sin firmar. Por tanto, como la infanta nació en 1651 y en el cuadro aparenta tener 5 años de edad, se estima unánimemente por la crítica que Las Meninas fueron pintadas por Velázquez en 1656. A la derecha del grupo formado por la infanta y sus meninas, Velázquez retrata a 2 enanos, María Bárbola y Nicolás Pertusato. Ella entró en palacio el año que nació la infanta y la acompañaba siempre en su séquito, y él era un enano de origen noble que llegó a ser incluso ayuda de cámara del rey. Detrás, Velázquez pinta a Marcela de Ulloa, que era la encargada de vigilar y cuidar a las doncellas de la infanta, y ella está hablando con el guardadamas, que algunos autores identifican como Diego Ruiz de Ascona. Al fondo
junto a una puerta abierta, Velázquez retrata al mayordomo o aposentador de la reina José Nieto Velázquez. Los aposentadores tenían, entre otras, la función de abrir las puertas al paso de los reyes. A la izquierda del cuadro, de pie, junto a un cuadro también de grandes proporciones, tenemos a Diego Velázquez, en el que se considera el mejor autorretrato del pintor sevillano. Él aparece con las pincel y la paleta de pintor en las manos y colgando de la cintura la llave de aposentador mayor de palacio, porque Velázquez, además de pintor de cámara de Felipe IV, fue distinguido con este cargo por Felipe IV en 1652. Era un cargo de cierta responsabilidad, el de aposentador mayor de palacio, puesto que era el responsable era una especie de mayordomo especial del rey, responsable de organizar sus viajes, sus alojamientos, y que junto con otros cargos que desempeñaba Velázquez, como el de ayuda de cámara, hacían de él una de las personas más próximas al monarca. Estos cargos le encumbraron de alguna manera en la corte, puesto que suponían el máximo reconocimiento de los favores reales. Sin embargo, estos cargos administrativos le ocupaban gran parte de su tiempo que no podía dedicar a la pintura. Por eso es destacable que algunos de sus mejores retratos y dos de sus obras magistrales, como Las Meninas y Las Hilanderas, consiguiera Velázquez pintarlas precisamente en esta última etapa de su vida. En el pecho vemos que tiene pintada la cruz de la Orden de Santiago, que fue añadida con posterioridad a la terminación del cuadro, porque Velázquez no fue condecorado con esta cruz hasta 3 años después de pintar el cuadro, en 1659. Por tanto, se piensa que pudo ser Velázquez o incluso el propio Felipe IV quien hizo añadir la cruz con posterioridad a la terminación del cuadro. Y nuestros dos últimos personajes, que aparecen reflejados al fondo en un espejo, son los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. El escenario de Las Meninas es uno de los espacios más creíbles que nos ha dejado la pintura occidental. Se trata de una amplia sala, que es la sala en la que Velázquez trabajaba. Es precisamente aquí donde pintó Las Meninas. Se encontraba en el Real Alcázar de Madrid, que fue destruido por un incendio la Nochebuena de 1734, y que estaba situado en el espacio que ocupa actualmente el Palacio Real de Madrid. Esta sala era conocida como Cuarto del Príncipe porque había sido o estaba próxima a los aposentos del príncipe Baltasar Carlos, hermano de la infanta Margarita, y que había fallecido unos años antes, a la edad de 16, siendo el heredero de la corona, el príncipe de Asturias. Hay autores que cuentan que Felipe IV visitaba a menudo al pintor en esta sala para darle conversación o verle trabajar simplemente, al parecer sin ningún protocolo. Las Meninas es una de las obras maestras de la pintura que ha sido objeto de una mayor cantidad y variedad de interpretaciones. ¿Qué hay en el cuadro que está pintando Velázquez? ¿O cómo entender que en la rigurosa corte de los Austrias españoles los reyes estuvieran relegados al fondo de un espejo, cediendo su protagonismo a los sirvientes de la infanta? ¿O cómo se interpreta el reflejo de los reyes en el espejo? Se trata de un equívoco permanente propio del barroco que, como digo, ha dado lugar a muchas interpretaciones. Hay autores, por ejemplo, que piensan que los reyes están reflejados en el espejo porque son precisamente el objeto del cuadro que está pintando Velázquez. Se encontrarían posando fuera del cuadro, en algún lugar situado detrás de nosotros como espectadores, y la infanta y su séquito pues estarían de visita en el taller del pintor. Hay otros autores que piensan que los reyes se reflejan en el espejo no porque estén siendo retratados por Velázquez, sino porque están en este momento entrando en la sala y de alguna manera interrumpen la actividad de algunos de los personajes del cuadro. De hecho, Velázquez, María Bárbola, el guardadamas, incluso la propia infanta Margarita, que pareciera que estuviera dirigiendo su atención a Nicolás Pertusato, mira de reojo al frente como si acabara de notar la presencia de sus padres en ese momento. Hay autores que van más allá, como el ingeniero y pintor Ángel del Campo, que afirma que Velázquez hace en Las Meninas una especie de estudio de la continuidad dinástica. Según este autor, Velázquez, con las cabezas de los personajes de la izquierda, dibuja un círculo perfecto en cuyo interior quedaría el retrato de los reyes. De esta manera, este autor interpreta que Velázquez hace o simboliza la perfección de la monarquía
comparándola con la perfección del círculo. Y añade que si unimos las cabezas de los personajes de la izquierda, tenemos la estructura de la constelación Corona Borealis, cuya estrella central es conocida también con el nombre de Margarita. Velázquez entonces estaría, según estos autores, simbolizando la continuidad dinástica en la figura de la infanta Margarita, que además en aquella época era precisamente la heredera de la corona. Si observamos, el retrato de grupo ocupa la mitad inferior del cuadro. En la mitad superior, Velázquez pinta básicamente espacio vacío, espacio en penumbra. Y sin embargo, esta parte superior es reconocida habitualmente como la parte más lograda de la composición. El juego espacial es muy importante en las Meninas. Con su gran dominio de la perspectiva aérea, Velázquez consigue hacer que veamos el aire que dibuja en el cuadro. De hecho, hay autores que afirman que la luz y el aire son los auténticos protagonistas de las Meninas. Velázquez era un maestro de la luz. En el cuadro la introduce por 3 puntos diferentes: las 2 ventanas que hay en la pared de la derecha y la puerta abierta en el fondo, que además coincide con el punto de fuga de la composición y que nos demuestra una vez más la gran maestría de Velázquez, que consigue que el espectador recorra todo el cuadro con la vista. Las figuras situadas en primer término están resueltas con pinceladas sueltas, ligeras, con pequeños toques de luz que anticipan la pintura impresionista. Esta misma técnica la utiliza para conseguir la atmósfera nebulosa de la parte superior del cuadro. Estudios radiográficos han demostrado numerosas correcciones en la postura de los personajes, lo que nos demuestra que Velázquez utilizaba la técnica veneciana de pintar directamente, sin dibujos, sin bocetos previos, con sucesivas capas de pintura que le conferían a sus cuadros una gran espontaneidad y frescura. En fin, podríamos añadir mucho más sobre las Meninas, es uno de los cuadros más analizados y comentados de la historia del arte, pero terminaremos diciendo que, aunque al parecer Velázquez pudiera haber pintado este cuadro para una ubicación concreta del Real Alcázar, hay autores que afirman que a Felipe IV le gustó tanto el cuadro que lo hizo colocar en su despacho del Alcázar y decidió acelerar los trámites para que le fuera concedida a Velázquez la Cruz de la Orden de Santiago que el pintor tanto deseaba. Si tenéis oportunidad, no dejéis de visitar el Museo del Prado para poder disfrutar de cerca de esta obra maestra de la pintura universal.